lo que sea, tenemos que estar aquí presentando la información. Porque esta nación, que en un tiempo era la nación más libre, más poderosa del mundo, que todavía lo es, pero el rumbo que está tomando los democráticos y los republicanos del establecimiento. Los republicanos, hermanos, del establecimiento son aquellos republicanos que aman el poder, entran al Congreso, tienen años ahí y nada más quieren hacerse ricos y tener poder. Pero no hacen nada para mejorar la situación en esta nación. En cuanto a nuestra posición mundialmente, en cuanto a la economía, en cuanto a la moral y mucho menos en cuanto a lo espiritual. Muchos creyentes, hermano, tienen el terrible misconcepto de que no es importante la política y no es importante votar. ¿Qué manera de pensar tan más absurda, hermanos, y ignorante, para decirle la verdad? Es una ignorancia decir que el cristiano y la política no van. Porque Dios estableció las leyes civiles, Dios estableció las leyes morales, y no se diga, Dios es espíritu. Y los que se allegan a Dios, o vamos a entender a Dios, tenemos que hacerlo por una obra del Espíritu Santo que nos abre el entendimiento y nos revela a Jesucristo, nos revela a Dios. Su palabra. La Escritura dice claramente en Oseas 4:6, hermanos, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando nos vamos a estudiar ese pasaje de la Escritura en Oseas 4:6, con mucho cuidado, nos damos cuenta que Israel no es que no tenía conocimiento, más bien era una actitud de no reconocer lo que Dios demandaba o estableció. Y es precisamente lo que está pasando con nuestra nación. Se ha levantado una generación, hermanos, que no teme a Dios, que no conoce a Dios, y me refiero a aquellos fuera de la iglesia y a aquellos dentro de la iglesia. Porque tanta culpa tiene el mundano, el pagano, hermanos, el incrédulo, que aquel creyente indiferente que nunca levanta el estandarte para defender esta nación. Por eso en esta mañana quiero darle información, pero con el motivo de ayudarle a usted a entender la importancia de votar, no nomás votar por candidatos que respetan la Constitución, la van a seguir, porque quiero recordarle a usted que cuando ese presidente levanta su mano y la pone sobre la Biblia, y aquel gobernador es electo y pone su mano sobre la Biblia, y cuando todos los que elegimos al Congreso, tanto en el Senado como en la Casa de Representantes, hacen un juramento con su mano derecha delante de la Biblia, o supuestamente delante de Dios, de que van a sostener, defender, apoyar nuestra Constitución. Y la Constitución de un país, hermano, es lo que dicta, es lo que dirige a una nación en el rumbo que la nación va a tomar, vivir, aún en el futuro. Es importante, hermano, que esta nación permanezca, más bien que se vuelva a ser una nación debajo de Dios. Porque en cuanto al gobierno, la mayoría se han totalmente olvidado de Dios, no se diga el Partido Democrático. Y los corruptos republicanos. ¿Quiénes son los republicanos del establecimiento, hermanos? Son aquellos republicanos que se hacen al lado de los demócratas para quedarse con el poder, con dinero, con sus contratos que tienen con China, con Rusia, con todos otros países que nos odian, con Irán, países que odian a Israel. Ahora, todas estas pólizas, hermano, tanto domésticas como del extranjero y militares, todas estas pólizas o decisiones que se hacen por personas que usted y yo elegimos. Y si nos ponemos a elegir gente que no teme a Dios, gente que no respeta la Biblia, que no le importa la Constitución, hermano, ahí está el problema.
Y si nosotros los cristianos, los pastores, los evangelistas, los maestros, los cantantes cristianos, los que profesamos ser cristianos, hermano, yo le voy a decir una cosa a usted, hermano, y se lo voy a decir y no lo tome como algo personal, pero muchos de ustedes se llaman cristianos y no son. Ni llevan el fruto, ni votan de acuerdo a su fruto como cristiano. Ustedes votan por el diablo, por las pólizas diabólicas. Qué duro, pastor. Es la verdad, hermanos. Se lo digo cada programa y se lo vuelvo a recordar, para que usted entienda por qué estamos en el crisis espiritual, moral y financiero en esta nación. Porque no hay temor de Dios. Y cuando se saca a Dios del escenario, cuando una nación se olvida de Dios, Dios ha dicho, esa nación será cortada. La nación que se olvide de Dios será cortada, y no dice nomás cortada, será echado al Hades, al infierno. Es lo que dice la Escritura. Yo sé que ustedes prenden la radio, hermanos, escuchan un predicador y quieren escuchar puras palabras bonitas, que le hable profecía bonita. Es todo lo que la gente quiere escuchar. Puro cantar, que le hablen muy bonito, pura filosofía positiva. Y si no, no están contentos. Ahí están con su cara, decía mi mamá, con su cara de burro chiquito, con su cara larga. Pero es tiempo de entender, hermano, que como americanos, ciudadanos americanos, a mí no importa si usted viene de México, de Cuba, de cualquier país que usted venga. Si usted es residente aquí, o si usted es ciudadano aquí, usted y yo tenemos un compromiso espiritual, moral, ético y político de apoyar lo que es recto, hermano, lo que es justo, y oponernos a estas pólizas que estos republicanos del establecimiento y los demócratas quieren llevar esta nación hacia el socialismo, donde el gobierno controla todo, los negocios, todos los aspectos de nuestra vida, y nosotros, nuestros derechos, no importa. Por eso es que vemos bajo Joe Biden ahorita, hermano, una terrible corrupción en toda su familia, que ya se ha descubierto la información y las cuentas bancarias donde ellos han recibido, por lo menos hasta ahorita lo que han investigado, su familia y sus hijos y sus nietos y toda su familia han recibido más de 30 millones de dólares de Irán, de China, de Rusia. La esposa de un millonario en Rusia, millonario político, le llaman oligarchs, yo no sé qué palabra sería en español, hermano. Son gente que está cerca de Vladimir Putin y de Xi Jinping, de China. Son gente millonaria, multimillonaria, que son como la mano derecha, porque ustedes saben cómo opera el socialismo. El socialismo opera que nomás los de arriba y sus favoritos o su familia van a ser prosperados. Los demás, a ver cómo se las arreglan. Y este grupo de establecimiento están ahí por el poder, que lo es Joe Biden. No se ha mirado, hermano, una corrupción tan grande en esta nación como la que estamos viendo bajo Obama y como 100 veces más bajo Biden. Un hombre totalmente anti-Dios, promoviendo inmoralidades, promoviendo todo lo que va contra Dios, junto con los republicanos corruptos que hay allí. Y a mí no me importa si es demócrata o republicano, pero yo critico a los conservadores porque se llaman conservadores, se llaman republicanos. Deben que ser conservadores en todos los aspectos, en preservar la familia, en mantener esta nación debajo de Dios. Por eso yo soy republicano conservador, hermano. Porque creo en la plataforma de los conservadores, sí la guardan como tiene que ser. El problema es que estos republicanos del establecimiento, hermanos, no están guardando las normas, las reglas, los principios que creemos nosotros, los que seguimos el movimiento conservador republicano de esta nación. No existe tal cosa que un conservador demócrata. Muchos dicen que Manson, de Virginia, es conservador. No, hermano, él vota por el aborto. Él vota para que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres. Él vota por las pólizas socialistas del Partido Democrático. ¿Cuál es el problema aquí, hermano? Que no estamos teniendo nosotros representación correcta, porque como le dije ahorita y lo voy a repetir cada programa,
Cuando tenemos en esta nación de 46 a 50 millones de llamados cristianos votando por el Partido Democrático, ahí está su problema. He ahí el problema de por qué esta nación ha decaído espiritualmente, moralmente, porque no están votando los cristianos sus principios. Están votando su conveniencia política o porque le meten basura a la mente de otro candidato. ¿Por qué cree usted, hermano, que se ha levantado la CIA, el FBI, bajo Merrick Garland y Christopher Wray, el Departamento de Justicia? Es al revés. Merrick Garland está sobre el Departamento de Justicia y Christopher Wray sobre el FBI. ¿Por qué cree que usted que se han unido todos ellos? Y CNN, MSNBC, Mitch McConnell, Mitt Romney, los republicanos corruptos allá del establecimiento, Liz Cheney, Kinzinger y algunos otros republicanos. ¿Por qué cree que usted que se están uniendo a los democráticos? Porque no quieren ellos representarnos. Y esto, hermano, es algo que poco a poco está destruyendo nuestra nación. Y estamos viendo, hermano, una persecución grande en contra la iglesia, en contra los que tenemos morales bíblicas. Estamos viendo, hermano, un ataque terrible del gobierno hacia abajo. Quiero recordarle que esta constitución, hermano, se declaró, se llenó, se escribió con los motivos y con los fines de que usted y yo tengamos control del gobierno. ¿Entiende la diferencia? Eso se llama una república constitucional. Porque seguido escucho que habla la gente de la democracia. Los democráticos son buenos para estar diciendo que Trump es una amenaza a la democracia, que los republicanos son una amenaza a la democracia, que los cristianos son la amenaza más grande a la democracia, a nuestra democracia. La amenaza más grande, hermano, a una democracia es cuando se corrompen las elecciones. 60 casos de fraude se iban a representar en las cortes en Georgia, en Pennsylvania, en Wisconsin y en otras partes del estado. Y los jueces democráticos y los republicanos del establecimiento en estas cortes no quisieron tomar ni un solo caso. Primero dijeron, no puedes acusar a alguien de fraude de voto hasta que no se pasen las elecciones. Y ya saben cómo lo trabajaron los democráticos, ¿verdad? Que duraron hasta meses para poder definir quién ganó una elección. ¿Desde cuándo, hermano, en esta nación se dura semanas o meses para determinar quién ganó la elección? ¿Qué no entendemos lo que está pasando? ¿Creen que estamos nosotros tontos? Nos toman por idiotas. Déjenme le digo por qué los estados demócratas o los battleground states, que son a mitad y mitad, déjenme le digo por qué están defendiendo tanto esta elección pasada. Porque hubo mucho fraude y nunca permitieron las cortes que se investigaran. Hasta la fecha siguen amenazando a Donald Trump y a los republicanos y a todos los que fueron a marchar el 6 de enero como gente que es antiamericana, gente terrorista, gente que es una amenaza a la democracia. No puede haber, hermano, una amenaza a la democracia más grande que corrompir las elecciones, que vote gente que no puede, que no se confirmen firmas, que no se haga el protocolo que se tiene que llevar a cabo para las elecciones. Se tienen que confirmar las firmas. El mismo corrupto Barack Hussein Obama dijo que el voto por correo es una grande amenaza a la democracia porque hay mucha posibilidad de corrupción. Lo dijo el mismo Barack Hussein Obama. Pero ahora dicen los democráticos y CNN, ABC, CNN en español también, MSNBC, todo el mundo liberal dice que fue la elección más honesta que ha habido, hermano. Fue la elección más corrupta que ha habido en esta nación. Este hombre esquizofrénico, flaco, demente, inserrible,
débil, fracasado. Joe Biden, hermano, le robaron esa elección. Esa elección no fue honesta, hermano. Cuando las cortes no quieren aceptar evidencia, ahora dicen, no hay ninguna prueba. Y tanto en Fox News como en Newsmax, todas son una bola de tontos, hermano, ignorantes. Hombres, voy a decir la palabra bíblica, tienen un espíritu de estupor. El buen entendedor con buenas palabras entiende de qué palabra sale de esa palabra. Porque aquí habla la gente, no, que el pastor no debe estar hablando así. Estupor quiere decir, hermano, un espíritu dormiente, de alguien que está dormido. De donde agarramos la palabra que usan muchos predicadores y mucha gente que no es maldición. Pero mucha gente dice, es maldición. Donde agarramos la palabra estúpido. Y le puedo decir que hay mucha estupidez en los políticos. Mucha. Que no es apropiada esa palabra. Pues léala, estudie esa palabra en su contexto original. No es mala palabra. Pero es una manera, hermano, agresiva de expresar nuestro enojo contra aquellos que deben representarnos y están ignorando totalmente las leyes. La amenaza más grande para la democracia es la corrupción. Y cuando el presidente Joe Biden ordena, porque ya están las pruebas, los videos y la evidencia, que Joe Biden ordenó a Merrick Garland que no estuviera ahí haciendo nada, que hiciera todo lo posible para destruir a Trump. Y es la razón que tenemos el FBI, la CIA, el Departamento de Justicia, las Cortes de FISA, hermanos, determinando, diciéndonos a nosotros quién va a ser presidente y quién no. Están interrumpiendo las elecciones. Esa es la amenaza más grande a la democracia. Y la razón por qué este movimiento corrupto ha agarrado tanto poder, porque no hay gente temerosa de Dios que vota. Los pocos que son temerosos de Dios dicen, yo no creo en votar. Yo tengo mi ciudadanía en el reino de los cielos. Sí, y mientras que esté aquí en la tierra, ¿qué va a hacer? Porque como Cristo puede tardarse una semana, puede tardarse otros 30, 40 años. La Biblia no dice cuándo viene Cristo. Hay señales, hay evidencia. Porque la Escritura nos dice, y es bien clara, cuáles son las señales de que el rapto está a las puertas. Ya estamos cerca. Pero yo nunca me voy a atrever a poner fechas ni días, ni a nombrar al anticristo, porque la Biblia no nos da la información. La Biblia nos dice que nos preparemos. Pero aquí está la batalla, hermanos. Aquí está la batalla. Nosotros somos una república constitucional, que nuestros padres fundadores nos dieron esta constitución, hermano, para vivir tranquilamente, tener libertad, el derecho de poseer armas, elegir a nuestros gobernadores, a nuestros líderes. Eso nos lo da la Constitución. La Constitución, hermanos, nunca le ha dado el poder a un juez en la Corte Suprema, a un juez federal, al FBI, a la CIA, al Departamento a la CIA, Centro de Inteligencia, ni al Departamento de Justicia. Nunca la Constitución le da el poder a ellos de elegir quién va a ser presidente y quién no. Esta es la razón que tienen tanto odio contra Trump, porque es el único presidente que no se ha vendido al establecimiento, no se ha vendido a los corruptos democráticos, ni a los corruptos republicanos. Por eso es que usted tiene un grupo de republicanos y democráticos haciendo todo lo posible para ponerle cargos criminales a Donald Trump. Ya van 3 diferentes casos y otro que viene de Georgia. Por simplemente practicar Donald Trump sus derechos de libre expresión y cuestionar la elección como lo hicieron los democráticos cuando ganó Bush, que decían que Al Gore ganó, y retaron al Congreso y al Senado a cuestionar los votos electorales, pero no tenían lo que se requiere: un voto del Senado, un solo voto, para abrir un caso, para investigar si esos electores o candidatos son dignos de esos votos electorales que reciben, que necesitan 270 para ganar, 270 para ganar la presidencia. Pero cuando los democráticos se oponieron y dijeron por 4 años
que Trump no era el presidente legítimo, que él no era legítimo. Lo amenazaron que le iban a cortar la cabeza. La loca Madonna dijo que quería explotar la Casa Blanca. ¿Por qué nunca investigó el FBI eso, hermano? ¿Por qué ellos nunca lo metieron a la cárcel? Cuando amenazaron a los jueces conservadores a la Corte Suprema, ¿por qué no hubo investigación del FBI? Pero sin embargo, hace la semana pasada, un loco por ahí amenazó a Biden que lo iba a matar. Él estando en otro estado. En otro estado. O lo tomaron muy en serio. ¿Qué tan serio tomaron el caso ese? No sé, pastor, es que yo no sé. Claro que no sabe usted, porque a usted no le va a decir Telemundo, Univisión, CNN, en español. A ustedes nunca le van a decir la verdad. Lo mataron, hermano. Obviamente que cuando un hombre amenaza al presidente de la manera que lo hizo este hombre, es para que vayan, está bien que vayan y lo arresten, lo investiguen, pero lo mataron, hermano. Pero cuando hay amenazas contra Donald Trump o un republicano conservador, ni les importa. ¿Sabe cuál fue la excusa que puso Merrick Garland, hermano? Cuando lo llamaron al Congreso y dijeron, ¿por qué no investigaste a los que amenazaron las clínicas del derecho a la vida? Porque hay clínicas de aborto que apoyan los democráticos, que la establecieron los democráticos, que han matado a 62 millones de niños hasta ahorita. Y sigue creciendo la cuenta. Ahorita le platico más de esto, del aborto. Entonces, cuando llamaron a Merrick Garland a dar cuentas, ¿por qué no estaba ellos investigando cuando hacían un crimen a una clínica de pro vida? O sea, esas clínicas que ayudan a las mujeres y a las muchachas a no abortar el niño, sino que a educarlas, instruirlas a que tengan al niño y dejen a ese niño vivir. Mire la excusa diabólica y barata que dijo este hijo del diablo, Merrick Garland. Es lo que es. Ese hombre es un hombre corrupto, un hijo del diablo, hermano, que odia a los cristianos. Y usted y yo tenemos que entender, hermano, que tenemos que contender por la fe. No fuimos llamados a cruzar los brazos y no hacer nada, hermano. ¿Quién le dijo a usted eso, hermano? La Biblia no dice eso, la Biblia dice que tenemos que contender por la fe. ¿Y qué es contender por la fe? Levantarnos en contra de aquello que viene contra la fe. ¿Qué es la fe? La palabra de Dios. Por eso se fundó esta constitución, hermano. Para que usted y yo tengamos derecho a protestar, a contender por la fe, a predicar la verdad, a decir que el homosexualismo y el lesbianismo es un pecado grave y es corrompir la familia. Y la iglesia apostatada, miedosa, cobarde, tiene miedo de decir que es un pecado. Eso. Ay, no, es que tenemos que amar, hermano. Debemos nomás amar. ¿Quién soy yo para juzgar? Alguien me decía el otro día que estaba platicando conmigo de esto, estaba hablando un poco de política, y me decía, pero ¿a poco si su hijo es homosexual o lesbiana, usted no lo va a apoyar? Le dije, no, porque si la Biblia no lo apoya, tampoco lo voy a apoyar yo. Y es el problema que tiene la iglesia moderna. Papás cobardes, papás que tienen miedo de levantar el estandarte, hermano, en su hogar, con su familia. Si Dios no acepta el homosexualismo, el lesbianismo, ¿por qué lo voy a aceptar yo? ¿Me entienden lo que le estoy diciendo, hermano? Hay que amarlos. Hablarles con amor. Tampoco sea de esas personas que golpean nomás y mandan a la gente al infierno. Pero tenemos que decirles la verdad. Porque el pecado, hermano, de homosexualismo y lesbianismo, esto del tercer género y eso del transgéneros, es una abominación a Dios primeramente. Segundo, hermano, es la corrupción más grande de la familia. Esto destruye la familia. ¿Y cuál es el propósito de Satanás y socialismo? Satanás y el socialismo, sí. Satanás odia a las familias. El socialismo odia a las familias. El socialismo separa al papá, al esposo de la esposa, a los padres de los hijos, y ahí están todos con miedo de que su mismo papá o mamá los descubran que están en contra del gobierno o que son cristianos, por así decir. En Rusia, en China y en países comunistas, los cristianos tienen que esconderse porque si no los matan, hermano. Y esto
viene a esta nación. Esto se está viendo en esta nación. Y esta fue la excusa que dijo Merrick Garland cuando lo investigaron por qué no estaba investigando a los que atacaban las clínicas pro vida o iban y atacaban a gente en su misma casa por ser jueces de pro vida. Cuando Donald Trump puso a estos 3 jueces conservadores en la Corte Suprema, los amenazaron. Ahí no estaba Chuck Schumer enfrente de la Corte Suprema amenazándolos. Pero cuando le preguntan a Merrick Garland, ¿por qué no has investigado estos casos como investigas cuando atacan a una clínica de aborto? O usted va y protesta en una clínica de aborto, hermano, y luego le llega al FBI y lo quiere meter a la cárcel a usted. Nomás que haga cualquier cosita mala ahí usted, cualquier cosita ilegal, y lo meten a la cárcel. Y esta fue la excusa barata de este hijo del diablo, Merrick Garland. Es que los crímenes que ellos están cometiendo es de noche. Y no podemos identificar quiénes son. Qué excusa tan más diabólica y barata, hermano. El FBI siendo el sector de ley más poderoso, con más armas que... Mire, hermano, el FBI sabe todo de su vida. El FBI sabe lo que habló en cada llamada que usted hace. En cada sitio de web que usted se mete, de internet que usted se mete, ellos saben. Ellos saben en qué gasta cada centavo cuando usa tarjeta de crédito. Saben dónde anduvo, qué compró y qué no compró. Todo esto lo sabe el FBI, hermanos. Y me van a decir ellos que no pueden investigar los crímenes que hacen contra la gente que es conservadora, que tiene clínicas para ayudar a las mujeres para que no aborten al baby. Me están diciendo que el FBI no tiene capacidad para investigar esos casos. ¿Que nomás investigan de día ellos o qué? Puras mentiras, hermano. Pero ahí no invadieron la casa de Trump en Mar-a-Lago. Roger Stone, al general Flynn, a todos los que están aliados con Trump los han investigado. Ahí no fueron a Roger Stone, hermano, al aeropuerto. Un viejito anciano que vive a cuadras del FBI, que Roger Stone le dijo, cuando lo están investigando, si hay un problema, si quieren saber algo, mira, ahí estoy unas cuadras del FBI, háganmelo saber y yo me presento. Si me quieren poner cargos, yo me presento. No, ¿qué hicieron? Le hablaron a CNN y le dijeron, vamos a invadir la casa de Roger Stone a las 4 de la mañana, 3 de la mañana. Y ahí llegaron primero CNN que el FBI, hermano. Dígame usted si esto no es corrupción. Pero por eso yo le digo en este programa, hermano, votar es importante, hermano. ¿Por quién vota? Es bien importante. Los democráticos junto con los republicanos del establecimiento, hermanos, no quieren, están quebrando la Constitución, la están violando y no quieren dar cuentas al Congreso, que son los que nos representan a nosotros. Yo y usted votamos por senadores aquí a nivel del estado. Cada estado tiene 2 senadores. Hay creo que 535 representantes o 435 representantes. Y eso es de cada estado, depende de la población. Bueno, pues por esas personas que votamos nosotros, son los que nos representan en el Congreso, hermano. Y si usted tiene a 46 a 50 millones de cristianos llamados cristianos votando por el Partido Democrático, la iglesia no tiene representación, hermano. Muy poca. Muy poca representación tiene la iglesia porque muchos de ustedes primeramente no creen en votar. Otros dicen, a mí no me importa esta nación. Yo vengo aquí a hacer dinero porque aquí hay dinero, yo me voy a ir para México a hacer mi casa allá, abrir mi negocio. Bueno, si usted viene a eso, pues allá usted. Yo no estoy de acuerdo con usted. Porque a mí lo que me interesa es mi país. Que este país sea bendecido. Que este país se vuelva a Dios. Que la economía de este país prospere. Porque déjenme una cosa, mano. Hablaba con un muchacho el otro día
de política. Y él me decía, todo lo malo que pudo hablar de los republicanos, él lo hablaba. No se diga de Donald Trump. No, que Obama le ayudó a los Dreamers. Obama le dio una falsa esperanza a los Dreamers. Ya le dije hace como un año atrás. Que la esperanza falsa que le dio Obama a los Dreamers, sabiendo él que él no puede escribir o hacer leyes migratorias. Él no puede. Lo hizo por ley ejecutiva porque necesitaba los votos del pueblo latino en su segunda vuelta. En su primer turno, Obama dijo que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Hasta lo invitó Rick Warren para allá, para Saddleback. Lo invitaron en otros shows creyentes como un gran hombre. Obama, porque apoyaba el matrimonio bíblico. Para el segundo turno, volteó los papeles. No, yo creo que el matrimonio se debe respetar entre hombre y hombre y mujer y mujer. Estos son los corruptos, estos son los republicanos del establecimiento, no Obama, los otros. Pero lo que le quiero decir en esta mañana, y la razón de que existe este programa, no nomás es estar aquí exponiendo la información, sino decirle a usted cuál es la solución, hermano. La solución es votar, hermano. Votar por gente que teme a Dios. Votar por gente que respeta el matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer. Votar por gente que sabe y entiende que el aborto es un asesinato de un niño inocente y punto. No importa qué excusa pongan o qué pretexto ponen, porque con este muchacho que hablaba de política me decía lo mismo, habló un poco del aborto, que era el derecho de una mujer. Usted encuéntreme aquí en la Constitución donde dice que una mujer tiene derecho de ir a asesinar a un niño. Si no me equivoco, dice claramente que el derecho a la vida, a la paz y a la libertad es para todos. No salgan con ese cuento de que un niño en el vientre no es una persona, que es una masa de células. Dios creó al hombre y a la mujer y les dijo que se reproducieran. Y cuando un hombre y una mujer conciben a un niño, desde el momento de concepción es vida. Creo que era David en el Salmo que dice, mi embrión vieron tu rostro. Y Jeremías 1:5 dice, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te llamé a ser profeta a las naciones. El único profeta de Israel que predicó toda su vida contra el pecado de Israel y ni una sola vez se arrepintió Israel, hermano. ¿Cómo la ve usted? Un ministerio de muchos años y ni una sola persona arrepentida en Israel. Pero esta constitución, hermano, es la vida de esta nación. Que la constitución es Dios, hermano. No. Usted sabe a lo que me refiero. Que cómo dirigimos nuestra vida. ¿Qué leyes se pasan, hermanos? ¿Qué morales se aplican? ¿Qué morales promueve el gobierno que no le corresponde, pero lo hacen? Por lo menos que las defiendan, las morales bíblicas. ¿Quién iba a pensar, hermano, cuando usted y yo estábamos creciendo? ¿Quién iba a pensar, hermano, que un día los jueces iban a pasar leyes tan absurdas como las que han pasado? Asesinar niños. Casar a dos hombres, casar a dos mujeres. Esto va contra la naturaleza, hermano. Contra la biología. Contra la ciencia. Ni científicamente, ni biológicamente, ni naturalmente se puede comprobar, ni hay evidencia de que existe otro género. Solamente los que Dios creó. Voy a leer sus comentarios y antes de proseguir voy a leer algo aquí en Corintios. Pues a mandar el saludo ahí a nuestro hermano Tony Valadez, allá hasta Laredo, Texas. Hermano, muchas gracias por el artículo que me mandó, hermano. Me gustó mucho la información, se la leí aquí. Y le voy a imprimir y le voy a leer aquí seguido porque es algo bien importante el artículo que me mandó hace como 3 semanas, hermano, hace un mes.
Dios bendiga a nuestra hermana Manuela García. Buenos días, pastor. Yo soy Pando y el pueblo de Dios. Ahí les manda saludos al pueblo de Dios, a todos los que están aquí en la radio y en Facebook en vivo. Nuestra hermana Manuela García le manda saludos a todos ustedes. Ahí Dios bendiga a nuestro hermano Nacho Roldán. Ok, Dios lo bendiga. Antes de seguir aquí, hermanos, la iglesia del Señor es la sal de la tierra. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Si no está de acuerdo conmigo, no le hace. Pero usted no está de acuerdo con la palabra de Dios porque Cristo dijo que somos la sal de la tierra. ¿Qué hace la sal? Preserva, hermanos. Mantiene las cosas sin pudrirse. Aquí simbólicamente hablando que somos la sal de la tierra. Quiere decir, hermanos, que somos los que Dios escogió para preservar la tierra. ¿Preservar la tierra de qué, hermano? ¿Preservarla de qué? Preservarla, hermanos, de lo espiritual, lo moral, lo ético y su naturaleza, obviamente. No queremos drenajes en la calle, ¿verdad? Como allá en India. O hay partes de México, hermano, que yo he visto que se queja la gente porque tienen el drenaje para el río. Me platicó un muchacho de Jalisco que allá por donde ellos son, le estaban poniendo presión a la gente que tenía su drenaje para el río, hermano. No queremos eso, queremos preservar el medio ambiente a lo mejor que podamos, obviamente. Pero hermano, cuando la Biblia nos llama que somos la sal de la tierra, está hablando, hermano, de lo que yo le estoy diciendo aquí. De defender el matrimonio como Dios lo diseñó, hermano. Dios diseñó el matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer. Dios creó solamente dos géneros, hombre y mujer. Y la iglesia se la pasa entretenida con tanto concierto. Parece que tienen hambre y sed de otra conferencia más. Tienen hambre y sed de otra película que salga nueva, que los inspire. Qué cosa tan más patética, hermano. Lo que escuché a unos cristianos el otro día hablando. Se llaman cristianos, pues. Ya hace falta otra vista cristiana como God's Not Dead. Ya hace falta películas que nos motiven. ¿Qué cristianos están más muertos si están dependiendo de una película de Hollywood o de Mel Gibson para inspirarse, hermano? Yo no he mirado ninguna vista de Mel Gibson, hermano, menos La Pasión del Cristo. Porque la película La Pasión del Cristo, usted tiene que entender que es católica y fue inspirada por el catolicismo para exaltar a María. Pedro pidiéndole perdón. No la miré, leí un libro, notas de un libro del transcript de lo que es una película. Cada vez que usted mira una película, hermano, es un escrito que alguien puso. Alguien escribió una ideología que ellos tienen y la ponen en retrato, en imagen. Es lo que viene siendo una película. Y el mensaje de la Pasión de Cristo, a mí no me importa cómo lo quiera justificar usted. Yo no la miré porque esa película era una blasfemia para el Señor. Era una blasfemia para Dios. La Pasión de Cristo. Si usted no quiere entenderlo, allá usted. Porque la Pasión de Cristo no tenía nada que ver con la Biblia, como dijo James Dobson y tanto pastor que estaba promoviendo la película La Pasión de Cristo. Nunca la miré y no la quiero ni mirar a esa película yo. Porque esa película se escribió porque Mel Gibson había contemplado el suicidio. Y Mel Gibson le hizo una manda a una imagen de la Iglesia Católica que se llama Emma Emmerich. Y él le prometió a esta imagen hacerle una manda, le hizo una manda, que le iba a hacer una película de la visión que esta supuesta imagen de la Iglesia Católica, porque ya está muerta la señora, la canonizó Roma.
Se juntaron los cardinales ahí, votaron y la adoptaron como una imagen o una santa, como dice la Iglesia Católica. Y basándose en la película, en la visión de Emma Emmerich, La dolorosa pasión del Cristo, él hizo la película. Nada que ver con la Biblia. Era Mel Gibson cumpliendo una manda. Cuando yo leí el libro de la película, nomás los highlights, los sobretonos de la película, estaba Mel Gibson tomándose una Coca-Cola, arriba de ese actor, Caviezel, como se llame, ni me importa cómo se llama ese hombre. Estaba él filmando cuando estaban golpeando a Cristo. Y cuando acabaron, fue y se sentó arriba de este hombre, lleno de sangre y de cortadas, con un micrófono y tomándose una Coca-Cola, mano. Esa película no trajo nada de honra ni gloria a Dios. Esa película era una blasfemia a Dios. Pero volviendo al tema, hermanos. Yo le quiero leer a usted algo en la Escritura, porque la iglesia está muy interesada en entretenimiento. La iglesia cree que va a cambiar la nación con shows de bandera en su altar. Porque créalo usted o no lo crea. Yo tengo mi estudio que hice de eso y aquí lo he puesto en la radio. De las banderas en la iglesia. Las banderas es una práctica pagana, hermanos, que hacían a los dioses paganos y con banderas echaban fuera a los demonios, los malos espíritus, echaban fuera la mala suerte con banderas. Las banderas han sido introducidas en la iglesia como una alabanza a Dios. Pero las maniobras de las banderas, no importa que se miren bonitas las banderas y de bonitos colores. Las maniobras que hacen son yoga, son maniobras del yoga. Entonces las banderas han introducido el yoga a la iglesia. Sí, hermano, esos símbolos, los que me están viendo en Facebook, esos símbolos de que le hacen así a la bandera. En el yoga significa aceptar toda la energía del universo y traerla a mi corazón. Es lo que significa esas banderas. Cuando ponen sus manos juntas, todo eso habla de atraer energías positivas a su vida, hermano, y de echar fuera energías negativas de su vida. Y la iglesia pagana quiere meter eso en la iglesia y decir que es guerra espiritual. Yo miré a una pastora, hermano, allí en Ojinaga, en un evento de vientos abiertos, cielos abiertos, que no sé qué. Yo miré a una pastora que andaba haciendo una maniobra ahí de orilla a orilla mientras que estaban predicando. De orilla a orilla, haciéndolo este símbolo ya. Haciéndolo este símbolo ya. Y lo que están haciendo con esa maniobra, hermano, están limpiando los aires de demonios. ¿Me puede decir usted en qué parte de la Biblia está eso? ¿Me puede usted dar una cita bíblica sin sacarla de contexto? Porque ese cuento de que David danzó. Y esa escritura que dice que su bandera sobre nosotros es amor. Eso no justifica las danzas paganas en la iglesia, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque quiero decirle, la guerra espiritual, hermanos, el retomar nuestra nación otra vez y levantar el estandarte, no se hace de esa manera. Orando es una manera. Predicando es la otra manera. Ayunando el que pueda. Pero la cuarta manera, que es la que menos practica la iglesia, es votando, hermano. Votando por gente que teme a Dios. Votando por gente que teme a Dios, respeta la Constitución, nuestros derechos como iglesia, como cristianos, en una nación cristiana. No se le olvide que somos una nación cristiana, pero de cristiana no tiene nada el gobierno, ni se le debe nada de cristiana a esta nación ya, hermano. Me refiero del gobierno para abajo. Porque iglesias están ordenando homosexuales y lesbianas. Iglesias están poniendo pastores y pastoras lesbianos o homosexuales. Iglesias. No me salga a mí con ese cuento de que no debemos juzgar. Debemos juzgar, hermano. La Escritura dice que tenemos que hacer un juicio justo. La Biblia dice que tenemos que juzgar todas las cosas. Que el espiritual juzga todas las cosas.
Le citan Mateo 7 y Juan 7, fuera de contexto, obviamente. Porque Mateo 7 y Juan 7 no están hablando de no juzgar, están hablando de juzgar. ¿A poco, pastor? Pues léalo en contexto, hermano. ¿Qué hace usted, pastor? ¿No lee la Biblia o qué? ¿No estudia la palabra o qué? Lea capítulo 7, léalo en contexto. Y al final le va a decir, primero quita el pecado que está en ti, primero quita la mota que está en tu ojo, para que puedas ver claramente, para quitar la que está en el de tu hermano. Juicio justo, que tenemos que juzgar rectamente. Simplemente lo que está diciendo Mateo 7, que yo no debo de criticar, de querer corregir a alguien por adulterio cuando yo estoy adulterando. Yo no debo de juzgar a alguien de ratero cuando yo estoy robando. Es lo que dice Mateo 7. Pero en cuanto a juzgar las cosas, tenemos que juzgar. Lea la palabra juzgar y discernimiento en griego y se va a dar cuenta que no tiene ninguna diferencia. Son virtualmente sinónimas. Esto quiere decir que usted y yo como creyentes en esta tierra somos ciudadanos de un país libre, pero que vemos un ataque terrible del gobierno contra la iglesia, contra nuestros derechos, de tal manera que yo ya no puedo decir en la tele, en Fox News, que se llama conservador, que ya están perdiendo. Fox News, hermano, era conservador años atrás cuando lo corría Murdoch, el viejito que era conservador. Ahora se la heredó a sus nietos, o a sus hijos o a sus nietos. Y estos nietos de él o hijos le dieron $100 millones al Partido Democrático para que ganaran las elecciones. Fox News no es conservador. Pero ni en Fox News, hermano, pueden reconocer que el matrimonio es solamente entre un solo hombre y una sola mujer. Y en Fox News, si va como sinvergüenza como Bruce Jenner, ahora se llama Caitlyn Jenner, tienen que decirle Bruce Jenner porque si no los corren del trabajo. Eso no es libre expresión, hermano. Eso es contra la primera enmienda de libre expresión. No le corresponde ni a Fox News, ni a Newsmax, ni al gobierno dictar leyes morales. Tenemos una constitución por la gente y para la gente, para controlar el gobierno. Lo único que nos da control sobre el gobierno, hermanos, es la constitución. Y si usted tiene de 46 a 50 millones de llamados cristianos votando por el Partido Democrático, no llore y no se pregunte, como decía el artículo que mandó el hermano, no se ponga a llorar porque vemos tanta injusticia, no se ponga a llorar porque tanta perversión en las escuelas de los niños. Pues ustedes no están votando, hermano. Y los que están votando por el Partido Democrático que está promoviendo todo esto. Antes de seguir, le voy a leer algo bien importante. Le decía eso de las banderas, eso de tanta música. La iglesia se ha hecho una iglesia, hermano, de puro entretenimiento, y la iglesia se ha convertido en un club social y nada más. No hay convicción de nada. No hay Espíritu Santo en las iglesias. No hay convicción de pecado, hermano. Viven igual que el mundo, van a las vistas igual que el mundo, miran películas igual que el mundo, meten danzas paganas a la iglesia igual que el mundo, meten cañones de humo, meten luces de colores igual que el mundo, hermano. Esa es la guerra espiritual de la iglesia hoy en día. Esa es la condición terrible y apostatada de la iglesia, hermano. Esta es la razón que no estamos haciendo nuestro trabajo como sal de la tierra. No estamos puestos aquí para ser aceptados por todo el mundo, hermano. Entienda una cosa. Usted atrévase a vivir el cristianismo bíblico. Usted atrévase a vivir como la Biblia dice y la misma iglesia lo va a odiar. Los mismos hermanos lo van a despreciar. Créamelo, yo sé lo que le estoy diciendo. Yo tengo muchos pastores aquí que hablan mal de mí. Y me difaman y se llaman pastores. Y al contrario, están diciendo mentiras de mí, hermanos. Pastores y pastoras, llamadas pastoras, pues. Me andan ahí difamando, hermano, porque ellos piensan que a uno no le llega la palabra. Inventándose mentiras de algo que pasó en mi vida hace más de 30 años, hermano. Gente hija del diablo es lo que son ellos. Esa gente no tiene ni por qué estar de pastores, porque ustedes no pueden andar difamando, hermano. La difamación es pecado. Difamación es igual que muerte, es igual que matar a alguien, hermano. Porque difamar es fruto del odio. Y el odio es igual que el homicidio. Cristo lo dijo.
Y se enojan porque les hablo fuerte. Pues para eso me llamó Dios. Cuando Dios me dio las visiones y me llamó, Él no me llamó para jugar con usted, hermano, para entretenerlo. Yo no entretengo a nadie en el Templo Berea, hermano. Aquí no tenemos entretenimiento, no tenemos bandera, no tenemos show de luces, nada. Aquí tenemos alabanza, oración y tenemos mayormente, sobre todas las cosas, la enseñanza de la palabra de Dios. Lo cual muchos de ustedes no les importa ya. Si su iglesia no lo entretienen, no está contento. ¿Por qué les hablo de esta manera? Porque para allá voy. Voy a un punto bien importante de la batalla espiritual, de la guerra espiritual que necesitamos nosotros practicar y defender. El evangelio, las morales que Dios estableció como ciudadanos de esta nación. Y la única manera que podemos hacerlo es votando por gente que teme a Dios, hermano. Votando por gente que cree en el matrimonio como Dios lo estableció. Que está en contra del aborto. Que no cree en el socialismo. Que respeta la libre expresión. El libre albedrío. Y es todo lo contrario a lo que están haciendo los democráticos. Nos quieren callar en todas las plataformas. ¿Cómo le digo? Yo reto a Jorge Ramos, a Ilia Calderón, o a cualquier otra, aquí los locales de Telemundo. Yo los reto a que digan públicamente, en vivo, el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer. Yo los reto, hermano. Aman más los millones que ganan que levantar el estandarte. Y de ahí, usted está agarrando información. Este muchacho con el que yo platicaba me estaba dando todos los puntos políticos de los democráticos, del DACA. O sea, él cree que todo presidente debe abrir las fronteras y no debe haber fronteras. Y le dije, no, estás equivocado, le dije. Debe haber fronteras. Lea cuando Israel salió de Egipto. Y lea cuando Dios le dijo cuáles iban a ser las fronteras de Israel. Léale ahí. Ahorita Israel tiene fronteras. ¿Quién estableció esas fronteras? Dios. Dios estableció esas fronteras. Pero los democráticos y la agenda política de Dios, todo lo quieren presentar como racismo. Déjame leer una cosa, hermano. El problema migratorio en Estados Unidos lo tenemos nosotros. Pero no es culpa de Trump, de ningún presidente, ni del Congreso, ni de nadie. No es culpa de Dios. No es racismo de defender las fronteras. Se tiene que hacer. Porque si no, llegaremos a ser un país tercermundista. Y yo no quiero que mi país se vuelva en un país tercermundista, hermano. ¿Por qué tenemos que nosotros que pagar el precio por los países que no cuidan a su gente, que no aman a su gente, que aman más el poder, el dinero que a su gente? Empezando con México y Guatemala, Salvador, todo Centroamérica. Porque es compromiso de Estados Unidos de sostener a los ciudadanos de otro país que su gobierno no los sostiene y no los apoya y no los bendice y no les importa. Entonces vienen aquí a acusar a nuestro presidente, a Estados Unidos de racismo, que es un país racista. Racismo, discriminación, odio, es lo mismo. Egoísmo, es lo mismo. Entonces cuando los presidentes de México roban a su pueblo, tienen a su pueblo muriéndose de hambre, nomás unos pocos bendecidos y los demás comiendo frijoles y tortillas toda su vida. Alguien me decía el otro día, es que es un misconcepto suyo, pastor, porque no es por nada, hermano, pero anduve en Juárez el otro día, hace un tiempo atrás, anduve en Juárez. Y con todo respeto le digo, si usted es de Juárez, hermano, me da tristeza ver mucha pobreza en Juárez. Me da tristeza ver pobreza en Ojinaga, hermano. Me da tristeza ver pobreza donde quiera, hermano, donde quiera que vamos. Y aquí sí hay pobreza porque la gente no quiere trabajar. Pero yo lo he visto. Y una persona me dijo, es que es un misconcepto que la gente tiene de México, de Juárez, de México. Le dije, no es mi concepto. Dije, lo estoy viendo.
Estoy viendo a estos niños que no tienen ni qué comer. Estoy viendo a niños pequeñitos ahí pidiendo comida, hermano, y dinero en las calles. Eso no está bien. ¿De quién es responsabilidad eso, hermanos? ¿De Estados Unidos? Estados Unidos debe cuidar a sus ciudadanos. México, su presidente, su Congreso, debe de cuidar a sus ciudadanos. ¿Por qué le echamos la culpa a Estados Unidos por la miseria que vive la gente de México? Y no digo que toda. No ponga palabras en mi boca, porque los mexicanos son muy buenos para yo luego llegar a prejuicios. Y yo le estoy hablando de lo que yo he visto en México, hermano. He visto mucha pobreza en México. Y usted no me va a decir algo diferente porque yo lo he visto. Pero en México el que prospera, prospera si quiere, sí quiere. Pero usted sabe muy bien que no hay las mismas oportunidades. Mire, Carlos Solito, pastor que ya falleció, hermano Carlos Solito allá que estaba en el DF. Él nos estaba platicando, hermano, cómo van a sus hijos a agarrar carreras, a estudiar, pero no hay trabajo para lo que estudiaron. Entonces los mira ahí trabajando en la tienda, en el súper, ahí, trabajando ahí, hermano. Esto tiene que ver, hermanos, con la administración de un país. No me llame racista, simplemente le digo una cosa. Si abrimos las fronteras a que se vengan otros 100 millones, 200 millones en otros 20, 30 años, vamos a ser un país tercermundista. Porque subiría la tasa del desempleo a 20, 30, 40%. Y como va a estar sobrepoblada la nación, obviamente que las compañías van a querer pagar 3, 4 dólares la hora. Por eso le digo, hermano, la inmigración tiene sus límites. Nada que ver con racismo. Volviendo al tema, hermanos, de levantando el estandarte. Le voy a leer unos pocos versículos brevemente. Porque la iglesia está apostatada. La iglesia quiere pelear las guerras espirituales con banderas. Se me está llegando el tiempo, lo voy a leer rápido. Con banderas. Déjeme le digo el error más grande que la iglesia cometió. Haber permitido a paganos, ex brujos, ex satanistas, entrar a la iglesia y les dieron los púlpitos y les enseñaron una guerra espiritual falsa, mentirosa, diabólica. Yo escucho a cristianos y a pastores que todo lo que quieren estar hablando en el altar es demonios. Y tienen sus conferencias de liberación y de vomitar pecados. De hacer regresiones, a ver qué pecado cometió mi tatarabuelo para que yo sea libre ahorita. Las maldiciones generacionales. Todo eso viene, hermano, por esos ex brujos, ex brujas que se metieron a la iglesia y les dieron el púlpito. Usted nunca lee en la Biblia, nunca, que se le dio la oficina de profeta, de apóstol, de maestro, de pastor a un ex brujo. Usted nunca lee la escritura eso, ¿por qué no? Porque no porque eran ex brujos, es satanistas, tienen el llamado a predicar. Y ese es el problema, que tenemos los púlpitos llenos de gente que tiene mucha palabrería, muchos trucos, pero que no predican sana doctrina. Y la iglesia se ha muerto espiritualmente. La batalla la vamos a ganar cuando la peleamos bíblicamente, orando, ayunando, predicando. Y lo que vamos a leer aquí. 2 Corintios 10, 4 en adelante. Porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ajá. Entonces, ¿existe la guerra espiritual? Sí, Señor, sí existe. ¿Cómo se tiene que pelear la guerra espiritual? ¿Con regresiones al pasado, hermano? ¿Con visiones que los hombres tienen? ¿Con revelaciones nuevas que ellos tienen? Que le llaman revelation knowledge, conocimiento por revelación. ¿Con psicología, hermanos? ¿Con el poder de la mente positiva? Esa es la guerra espiritual que se le está enseñando a la iglesia. Erróneamente y equivocadamente. Por eso las quieren pelear con banderas, con tanta música y tanto ritual que la iglesia ha permitido que no es bíblico. Las borracheras espirituales, oro cayendo del cielo. Ahora estaba diciendo a una tal persona por ahí
que se llama pastora, que Dios estaba llenando las muelas con letras hebreas. Por favor, hermano, déjese de tonterías. Si Dios me va a rellenar las muelas, me las va a rellenar naturalmente, porque así les diseñó Él. Usted no lee en la Biblia que Dios hizo milagros, el Señor hizo milagros, y al cojo aquel le puso una pata de palo, una pata de fierro. Usted no mira que a los ciegos le puso una hoja de canica y le dio vista, no, los restauró a su vista natural. Porque la iglesia está llena de encanto, de mentira y está apostatada y quieren pelear la guerra espiritual así. Aquí tenemos la palabra de Dios que nos dice cómo pelear la guerra espiritual. Destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas, hermano? Sigamos leyendo. Derribando falsos argumentos. ¿Qué es derribar un falso argumento, hermano? Simplemente predicar la verdad en contraste a la mentira. Derribando falsos argumentos y todo tipo de soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios, hermano? La palabra de Dios. Todo lo que se levanta contra la palabra de Dios, eso es luchar para destruir las fortalezas. Para destrucción de fortalezas. Derribando falsos argumentos. ¿Qué son falsos argumentos? Que hay un tercer género, que el amor se puede practicar entre un hombre y un hombre y una mujer y una mujer, son falsos argumentos. Que hay un tercer género, falso argumento. Que un niño puede escoger su sexo, aunque nazca hombre, él puede escoger ser mujer, falso argumento. Que una niña puede convertirse en niño si ella quiere, falso argumento. Esa es guerra espiritual. Y toda soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios, cautivando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Quiere decir que todo aquello que no se alinea con el conocimiento de Dios debe ser corregido, cautivado y llevado en el camino recto. Al homosexual se le tiene que decir, mira, Dios te hizo hombre, tienes que ser hombre, o pórtate como hombre, habla como hombre. A la mujer, Dios te hizo mujer, pórtate como mujer, practica lo que practica una mujer y punto. Eso es falsa, eso es guerra espiritual. ¿Y cómo se pelea al nivel de la nación? Le he hecho miles de veces y se lo vuelvo a repetir. Votando por gente que cree en la Constitución, que cree en sus preceptos. Porque esta Constitución, hermanos, fue escrita por hombres y mujeres que creían en Jesucristo. Que venían huyendo de la tiranía del gobierno en Inglaterra, en busca de una nación libre, donde pudiéramos predicar a Cristo, practicar las morales bíblicas y someter todo a la obediencia de Cristo. Es lo que ellos creían, eran creyentes, eran lavados en la sangre de Cristo. Venían huyendo de la Iglesia Católica y del gobierno en Inglaterra, que los querían forzar a someterse al gobierno y a la Iglesia Católica. Que en ese tiempo, y aún todavía, la Iglesia Católica domina muchos gobiernos. Aún la Constitución mexicana está escrita tomando en cuenta nada más los días festivos que la Iglesia Católica reconoce. Y esta es la única nación donde hay una Constitución escrita para defender a la Iglesia del Señor, a los cristianos verdaderos. Esta Constitución no se hizo para defender a los musulmanes, ni a los católicos. De ellos venían huyendo, de ellos venían peleándose con ellos, venían huyendo del catolicismo, ni a los budistas, ni a los ateos, y son los que están controlando las escuelas públicas, y los colegios, y las universidades, y en el gobierno. Porque los creyentes dicen, no creo en votar, yo no creo en la política. Y mientras Satanás destruyendo esta nación, sin misericordia, y la iglesia con danzas, con conciertos, con otra película más, con otra fiesta más, está llena de fiestas. Le pasó lo que le pasó a Israel en los tiempos de Jeremías, que le dijo el Señor, ya me tienen hartas sus fiestas, sus holocaustos los aborrezco, las notas de su música ya hasta me hacen vomitar, me caen mal, no quiero ni escuchar su música, no quiero sus holocaustos. ¿Por qué? Porque el corazón no estaba recto delante de Dios.
tenían los rituales, las ceremonias, pero seguían en pecado. Tenemos, hermanos, que despertarnos y levantar el estandarte antes que Satanás acabe de destruir por completo esta nación. Y si no lo hace la iglesia, y si no lo hace el cristiano, y si no lo hacemos los pastores, ¿quién lo va a hacer, hermano? ¿Satanás? ¿Sus demonios? ¿Los ateos? ¿Los musulmanes? ¿Los católicos? ¿Los budistas? ¿Los corruptos en la política? No, hermanos. Nos corresponde como ciudadanos votar para que esta nación se libre del juicio que viene a todas las naciones si se voltean contra Israel durante la gran tribulación y en estos últimos tiempos. La sobrevivencia de esta nación depende en si esta nación va a apoyar a Israel o no. Y hoy sabemos que Barack Hussein Obama y Joe Biden están en contra de Israel y a favor de los musulmanes. Lo sabemos. Joe Biden dice que está a favor de Israel, con los labios para afuera porque políticamente lo atacan, pero les mandan millones de dólares. A Irán lo está dejando ser un arma nuclear, que Irán ha dicho que cuando ellos tengan un arma nuclear van a desaparecer a Irán del mapa. Lo han dicho los mulas y los presidentes, especialmente Mahmoud Ahmadinejad, el que era presidente de Irán antes que el que está ahora. Lo echaron fuera porque la gente lo estaba mirando como un loco, pero en realidad es lo que enseña el Corán. El Corán enseña que el Islam debe dominar todo el mundo y ellos deben destruir a todas las naciones que no se someten al Islam. ¿Qué es lo que quiere decir Islam? Sometimiento. Como yoga, quiere decir yugo. Pero la solución está, hermanos, en que nosotros como cristianos nos despertemos a votar por gente que teme a Dios, gente que respeta la Constitución, gente que entiende que sin este artículo llamado la Constitución de Estados Unidos, no tendremos una nación. Tenemos que volvernos a una nación debajo de Dios. Orando, predicando y votando. Pero si no vota, entonces la primera y la segunda cosa que tenemos que hacer, no vamos a tener ya autoridad para hacerlo ni permiso. Libre expresión. Orando. Cerrarían las iglesias. Declararían la Biblia un libro de odio y todo aquel que sigue este libro va a ser acusado de crimen de odio. Van a entrar a las iglesias, como lo estuvimos viendo ahora con esta enfermedad pasada, que el FBI estaba metiéndose a las iglesias católicas y a iglesias cristianas a ver qué estaban hablando, qué estaban enseñando allí. Nunca jamás, hermanos, se ha visto tanta corrupción y persecución del gobierno a los ciudadanos. Pero esta Constitución nos da el poder de echarlos fuera. Votando por gente que respeta la Constitución, teme a Dios, cree en la Biblia, cree en la familia como Dios la diseñó y como se ha practicado por miles de años.